Hola a todos, el día de hoy veremos cómo se realiza una tabla de verdad. Mi nombre es Vanessa Caballero de Carranza Ayala, soy docente de la Escuela Preparatoria número 1. Las tablas de verdad se utilizan en el cálculo proposicional y su finalidad es determinar la verdad o falsedad de las proposiciones. Recuerden que en el cálculo proposicional las proposiciones con las que se trabaja son las atómicas y las moleculares, y que las proposiciones moleculares tienen al menos un conectivo lógico. Una propiedad de las proposiciones es que tienen una función de verdad. Eso quiere decir que una proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. Por ejemplo, los árboles son plantas. Esa es una proposición verdadera. Su verdad se determina según la correspondencia que existe entre la proposición y la realidad. Y la proposición los marcianos son amigables es una proposición falsa. En el caso de una proposición molecular que tiene más de un conectivo lógico, ¿cómo podemos saber si son verdaderas o no? Porque están compuestas de dos proposiciones simples y cada una de ellas puede tener diferente valor de verdad. Es para eso que se utilizan las tablas de verdad. A continuación tenemos las tablas de verdad. Existen 5 diferentes: la tabla de la negación, la tabla de la conjunción, la tabla de la disyunción inclusiva, la tabla de la disyunción exclusiva, la condicional y la bicondicional. Estas tablas ya están determinadas, son las tablas básicas, a partir de las cuales vamos a realizar una tabla de verdad mucho más compleja que estas. Para ello vamos a poner un ejemplo y a ver cada uno de los pasos. Comenzaremos por el primero. Tenemos la primer proposición. Aquí tenemos este ejemplo. La proposición P, entonces Q y la negación de R. Esta es una proposición que está compuesta por diferentes proposiciones simples. Entonces, para realizarla, debemos seguir ciertas instrucciones. La primera de ellas, debemos realizar el diagrama de árbol. Esto se realiza de la siguiente forma. Tenemos que ir desglosando cada una de las proposiciones que componen a esta. Y como aquí tenemos el conectivo lógico principal al condicional, entonces este condicional une a P como antecedente y como consecuente esta conjunción. Luego debemos desglosar esta siguiente proposición. Y esta proposición se compone por la Q, que es uno de sus conjuntos, y por la negación de R. Pero seguimos teniendo una proposición molecular, entonces seguimos en la reducción hasta llegar a la proposición más simple, que es la R. Hasta aquí hemos terminado con el primero de los pasos para la realización de esta tabla de verdad. El segundo paso que debemos realizar consiste en determinar el número de proposiciones atómicas que contiene la proposición. En este caso tenemos 3, la P, la Q y la R. El siguiente de los pasos consiste en trazar los renglones de la tabla. Para ello, necesitamos el uso de la siguiente fórmula. Según el número de proposiciones atómicas que tenemos, en este caso 3, utilizamos la siguiente fórmula, 2 a la n. Es decir,
2 elevado a la potencia según el número de proposiciones simples, que en este caso fueron 3. Eso significa que nuestra tabla se va a componer de 8 renglones. Aquí los tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tenemos las proposiciones simples y luego hemos anotado las proposiciones de las más simples a las más complejas para poder finalizar la tabla. Aquí, ¿cómo lo hacemos? Siguiendo el diagrama de árbol, la que sigue en simpleza es la negación de R. Y luego esta, la conjunción entre Q y la negación de R. Al centro, he decidido escribir esta proposición, la proposición final, porque como el antecedente es P y el consecuente es este, son los valores que vamos a comparar. Continuamos entonces con la siguiente indicación. Lo siguiente es asignar valores a las proposiciones simples. Esto lo vamos a realizar de la siguiente forma. Comenzando por la línea al extremo izquierdo, la mitad de los renglones, es decir, 4, vamos iniciando con valores verdaderos. Siempre debemos dividir a la mitad el número de renglones y esa mitad asignarle valores verdaderos, siguiendo por valores falsos en la otra mitad. En la siguiente columna debemos ir a la mitad de como lo hicimos en la primera columna, es decir, la mitad de 4 es 2, entonces vamos 2 y luego 2 falsos, luego 2 verdaderos, luego 2 falsos. Siempre debemos iniciar por valores verdaderos. En la última vamos a seguir con la mitad de como lo hicimos aquí, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, y así hasta terminar con todos los renglones. El siguiente paso y último será determinar los valores de las proposiciones moleculares siguiendo el orden del diagrama de árbol, es decir, yendo de la más simple a la más compleja. Y para ello vamos a utilizar nuevamente las tablas de verdad. Comencemos por la negación de R. Todos los valores, completando el total de los renglones, debemos utilizando la tabla de valor de la negación. Cuando una proposición es verdadera, su negación es falsa. Cuando una proposición es falsa, su negación es verdadera. Entonces vamos a continuar así hasta el final de los renglones. El siguiente valor es este. Este sería el paso a realizar posteriormente, porque en este caso tenemos una conjunción entre la letra Q y la negación de R que acabamos de obtener. Comparando estos dos, en una conjunción, cuando uno de los conjuntos es verdadero y el otro falso, la conjunción es falsa. Necesitan ser verdaderos ambos para poder ser verdadera la conjunción. Ese caso lo tenemos aquí y en este otro. En todos los demás, los valores son falsos. Vean que en este caso estamos comparando estos dos. Y para finalizar la tabla, debemos comparar este valor que ya obtuvimos junto con el antecedente P, que es esta columna de aquí. Esta junto con esta antecedente consecuente, el valor de esta proposición, junto con el valor de este consecuente, para poder obtener el valor de la última columna de la tabla de verdad. Y entonces aquí vamos a utilizar la tabla del condicional, según la cual si tenemos antecedente verdadero y consecuente falso, el condicional es falso.
Finalmente tenemos, en el siguiente tenemos verdadero y verdadero, luego verdadero y falso, luego verdadero y falso. Falso y falso es verdadero, falso y verdadero es verdadero, falso y falso es verdadero. Y nos faltó una, perdonen. En esta también tenemos un valor falso, falso con falso, en este caso igualmente tenemos verdadero, perdón, falso. Si se fijan, perdón, verdadero. Si se fijan, en esta columna lo que hicimos fue comparar estos dos valores y así ya tenemos el valor final de la proposición. Con este valor podemos darnos cuenta que arrojó tanto valores falsos como valores verdaderos. A este tipo de proposiciones se les llama proposiciones contingentes. Necesitaría hacer todos sus valores verdaderos para que entonces se tratara de una proposición tautológica. Y las tautologías son a las que se considera como leyes de la lógica. Finalmente, cuando tenemos una proposición en la cual todos sus valores resultan falsos, estas se llaman contradicciones. Ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.